Greetings from the city of brotherly love. I am Fernando Mendez, host of the Round Table. We invite you to listen to our discussion of the themes of the day when we bring you regional, national, and international news. Señores oyentes de Úsala Radio, estamos aquí de nuevo con su programa La Mesa Redonda de Round Table. Desde el corazón de la ciudad del amor fraternal, from the city of brotherly love, les habla Fernando Mendez, Danny Ramos at the controls, and our special guest on a very important historic day. Bueno, historic days because this is going to expand more. Hay más días por delante en cuanto a esto, pero hay una legislación ante el Congreso que el presidente antes de irse, antes de su viaje a Europa para una reunión muy importante del G20, había pensado que el Congreso le iba a ayudar, que le iban a dar algo, ¿no? Pero bueno, en todo caso, aquí está nuestra invitada especial, Jessica Ordóñez Lancet, bienvenida. Hola. Saludos. ¿Cómo estás? Igualmente, estoy por aquí. Un placer verte de nuevo. Hacía rato ya, ¿no? No recuerdo. Sí. No, pues es un momento muy importante, no solamente por esta ley que está ahorita ante el Congreso, que es una ley que va a aprobar 1.7 trillones con T. ¿Esos cuántos millones son esos? Ni idea. ¿No? Yo y los números no nos llevamos. Un trillón son 1,000 billones con B. Sí. Entonces, ay Dios mío, tantos ceros que no alcanza uno ni a verlos. Y 1 billón es 1,000 millones, creo. 1 millón son 1,000 millones. Ajá. Entonces tenemos 1,000 millones de 1,000 millones. Sí. Ay, sí. Dios mío. Y mucho. Y afortunadamente invertidos de una manera que va a venir a beneficiar a nuestras comunidades latinas muchísimo. Sí, la propuesta de ley es impresionante en cuanto a las estadísticas, los números, el impacto que podría tener. Y de eso es lo que tú y yo vamos a hablar hoy sobre esto, porque es algo va a transformar, si se aprueba, estamos todavía pendientes, si lo aprueba el Congreso. Sí. Todavía hay que el Congreso, vamos a discutir por qué es tan importante que el Congreso tome acción inmediata para aprobar. Nosotros en el pasado ya hemos hablado de esto un poco, lo importante que es para los latinos, pero ahora que ya ayer el presidente Biden anunció lo que está dentro de este plan Build Back Better, el proyecto de ley Build Back Better, es que sabemos que el momento de actuar para el Congreso literalmente es ya, tienen en sus manos la posibilidad de ayudarle a comunidades vulnerables en los Estados Unidos, comunidades como nosotros los latinos, a mejorar nuestras vidas, a mejorar nuestra economía. Creo que eso es algo también muy importante que podemos discutir ahorita un poco más en detalle. Cuando estamos hablando de acción climática y de inversiones climáticas en el plan Build Back Better, estamos hablando de inversiones en las personas. Ya no es la misma idea de hace 10 años que eran inversiones y que históricamente el movimiento climático no ha tomado muy en cuenta el desarrollo humano o el impacto que eso tiene en los humanos, pero el presidente Biden ha cambiado radicalmente este approach a la política, dándonos un plan que toma en cuenta a las comunidades que lamentablemente están sufriendo la mayor parte del impacto del cambio climático, comunidades como las nuestras. Sí, la aproximación, el tratamiento que se le ha dado a este tema, Biden lo ha transformado totalmente. No es simplemente hablando como dicen en inglés, pie in the sky, ¿no? Promesas de volúmenes increíbles de dinero, etcétera, sino concretamente de cómo va a transformar la vida de individuos. Y ahí es la gran diferencia, ¿no? Pero esto es que puede transformar
esta nación y tener un impacto global, no solamente con respecto al clima, sino con respecto a la imagen de este país que sufrió tanto durante los últimos 4 años de Claro, gobierno. particularmente la voz de Estados Unidos a nivel internacional, ahora que mencionabas que el presidente Biden está en Europa para, primero, bueno, entiendo que ahorita está en el Vaticano, después va para Escocia, para Glasgow, donde vamos a tener la cumbre del cambio climático de la ONU, la COP26, que él va a estar atendiendo. Entonces, es importante que Estados Unidos tenga una voz y que tenga una manera de defender esta voz, que si vamos a demandarle cosas a otros países, nosotros también estemos poniendo nuestra parte para apoyar esta lucha contra el cambio climático. Por eso es que es tan importante que el Congreso también apoye y que apruebe este plan, porque no solo va a tener consecuencias a nivel nacional, sino que, bueno, primero por el tamaño de Estados Unidos va a tener consecuencias a nivel global y después va a ayudar a que otros países entiendan la importancia de tomar acciones como estas, entiendan la importancia de que tomemos el cambio climático en serio. El hecho de que este plan sea tan histórico a nivel climático, porque realmente es un plan histórico que va a transformar esta nación a nivel climático y de energías limpias, no es una coincidencia, no es algo simplemente que al presidente se le ocurrió, es algo que las comunidades están demandando en este momento. Sabemos que, por ejemplo, en Pensilvania, donde tú estás, el 70% de los votantes registrados aprueban este plan Build Back Better y el 81% de los votantes registrados en Pensilvania quieren ver inversiones en empleos de energía limpia. Es decir, esto está viniendo desde nosotros, desde los ciudadanos comunes y corrientes que estamos demandando esta acción. En uno de los programas que tú y yo hicimos en conjunto, hablamos sobre el impacto tremendo sobre el clima. Si no se hace algo, el plazo era que 30 años, creo que, o hasta el 2030, algo por ahí eran los números, ¿no? Que es urgente, no, Eso. no se puede esperar más, porque luego ya hay eso de que se llega la curva, ya no se puede transformar, ya no se puede cambiar, sino que se va a decaer el medio ambiente y no se puede parar ya, porque ha tomado tanta fuerza la transformación negativa del medio ambiente que no se puede impedir el paso. Claro, y la buena noticia para nosotros aquí en Estados Unidos es que este plan nos pone en camino a poder abordar el cambio climático y reducir nuestra contaminación climática para el 2030, que era lo que yo creo que la última vez que tú y yo hablamos fue como cuando salió el nuevo reporte de la ONU sobre el cambio climático, que nos hablaba de que lamentablemente la ventana de acción se está cerrando, que ya el momento de actuar había llegado y qué coincidencia que ahora estemos hablando justo cuando sale entonces este plan tan importante del presidente Biden. Sí. Pues mira, el titular que salió ahora en inglés, President Biden went to the G20 meeting to Rome to meet with the Pope, to meet with the Italian Prime Minister and the President of France, Emmanuel Macron, and then Glasgow, como tú mencionaste, esto de Glasgow. Entonces se supone que iba a ir la reina Isabel, ¿no? Pero creo que su estado de salud no le permitió, porque es algo que, pues mira, no solamente que es su territorio, sino que es uno de los temas que le interesa mucho a ella. Así que, Claro, entiendo que tuvo un problema de salud esta semana y por eso no va a asistir. bueno, entonces, hay dos senadores en ese momento, Joe Manchin y Kristen Sinema, que están trabando el asunto, ¿no? Y están pidiendo, ellos por un lado y por el otro lado los activistas, la izquierda, por decirlo así, del Partido Demócrata,
que los acusen de extremistas, pero en realidad están pidiendo algo que tiene mucho sentido, ¿no? Responsabilidad social que siempre, en todo momento se ha ignorado la urgencia de ayudar a los ciudadanos más pobres, más necesitados, con casas, con ayuda económica, con creación de empleos, con mejorar las escuelas, el medio ambiente, etcétera. Así que hay muchas cosas importantes aquí para nuestras comunidades. Sí, claro, y Joe Manchin de Virginia, de West Virginia, y en el caso de Kristen Sinema, por ejemplo, ella en Arizona tiene la oportunidad de realmente venir a mejorar la vida en este momento de tantos, no solo de los latinos en Arizona, pero de todas las comunidades. Y hemos visto que su estado este verano ha sido de los que más ha sufrido por calor extremo, por incendios forestales. La sequía está destruyendo su territorio también. Entonces ella tiene realmente en sus manos en este momento la oportunidad de cambiar radicalmente la vida de sus constituyentes y realmente es importante que destaquemos la importancia de esto y que nuestros líderes políticos nos escuchen. Que entiendan, ¿no? Que finalmente entiendan. Pero mira lo que está pasando, ¿no? Que la división tremenda que hay, partidismo que hay ahorita en este momento, por republicanos contra demócratas. Los Claro. republicanos no quieren ayudar. Y esto va a tener repercusiones. Yo creo que los republicanos no deben darse cuenta de que esto tiene consecuencias inmediatas para ellos también. Pero ellos a largo plazo es lo que no entienden. A largo plazo, los demócratas pueden ir por todo el país señalando la oposición republicana a muchos de los beneficios que esta ley les va a traer en cuanto a la educación, ¿no? Tú viste que uno de ellos es el Universal Pre-K. Es importante no solo para todo el mundo en esta nación, pero imagínate el beneficio para familias hispanas a quienes les cuesta mucho trabajo sostener a sus niños, ¿no? Claro. Y aquí es donde, bueno, cuando hablamos lamentablemente de política, hay que también tomar en cuenta los intereses de quién están defendiendo, quiénes defienden los intereses de quién. Pero aquí yo creo que para nosotros como ciudadanos lo que debemos de sentirnos orgullosos es que este plan Build Back Better, la acción climática viene siendo empujada de arriba para abajo. Y eso tú y yo lo hemos hablado en el pasado, la importancia de que nosotros levantemos nuestras voces y demandemos acciones que protejan a nuestras familias, que demandemos acciones que protejan nuestros hogares, nuestra salud. Y aquí estamos viendo el resultado de un verano donde las personas se han levantado y han dicho hasta aquí, ya no más, no podemos seguir así, no podemos seguir viendo esto. En el caso de los latinos, esto no solo está destruyendo nuestros hogares, está poniendo también en peligro nuestra salud. Nosotros trabajamos mucho, nuestra comunidad trabaja mucho en exteriores, entonces las personas que trabajan en el sector agrícola, en el sector de la construcción, están viendo no solo pérdidas de horas laborales, muchos que simplemente por el calor no pueden trabajar, y también se han reportado en el país muertes ya, decenas de muertes por el calor extremo. Entonces, es importante que nos demos cuenta del valor que nuestra voz tiene y de la importancia de levantar esta voz y que veamos el fruto de esta acción social, digamos, de haber levantado nuestras voces este verano, de haber dicho, demandamos acción climática, aquí está el fruto y ahora es que el Congreso apruebe esto y escuche a los constituyentes que quieren esto, que quieren este plan de este proyecto de ley. Sí. Mira, hay cientos de casos, líneas en esta propuesta de ley que van a afectar a la comunidad hispana directamente, positivamente. Y algunas de las, pues estos son los, ¿cómo se dicen? Los highlights, ¿no? Universal Pre-K. Entonces, imagínate, por un lado, en donde yo siempre he sido un proponente de una mejor educación
no solamente para hispanos, para todo el mundo, para todos los americanos. Ujú, A mí me sorprende tremendamente porque tú y yo sabemos que los países latinos ujú. se han preocupado más siempre de educarnos en cuanto a geografía, en cuanto a historia universal, en cuanto a saber de otras culturas y todo esto. Y aquí, en este país, porque no hay ese interés en la educación universal que llamamos nosotros. Sí, Entonces, aquí están limitados. A mí me sorprende tremendamente que ellos no sepan nada a veces gente de edad, ¿no? sí, no, Que no saben nada. Pero, yo no digo que entiendan profundamente la economía mundial ni nada, sino simplemente que sepan algo sobre la historia de Europa, la historia del mundo. Entonces hay una gran ignorancia. Yo creo que lo que este país puede hacer es mejorar la educación, el sistema de educación por todas partes. y yo creo que es algo que el presidente Biden también ha destacado, dejar de vivir de glorias pasadas, que el país muchas veces se está quedando atrás, como tú dices, en solo hablemos de educación, muchas veces las generaciones más nuevas o generaciones tampoco tan jóvenes, tal vez por esa falta de interés o de curiosidad sobre más allá de los Estados Unidos, eh, pues se están quedando atrás, esa es la verdad. No tienen los mismos niveles de conocimiento, el país en muchas cosas, en infraestructura se ha quedado atrás y ya es hora de que despertemos, de que dejemos de vivir de esas glorias del pasado y el país vuelva a ser un país que pueda competir. En cuanto, por ejemplo, a la energía limpia, sabemos que esto va a venir a beneficiar a los latinos de maneras muy importantes, de maneras enormes, nos va a crear cientos de miles de empleos bien remunerados. Sabemos que los latinos, por ejemplo, solo en la industria solar, ya trabajan más latinos en la industria solar que en la generación de energía con combustibles fósiles. Mm, Entonces, esto nos va a ayudar a convertir a Estados Unidos en un país que lidera en cuanto a energías limpias. exacto. Y es importante que volvamos a pensar de esa manera, a posicionarnos como el país que pensamos que somos. Exacto. Pues mira, vamos a tomar una breve pausa aquí en USA la Radio. Les habla Fernando Méndez desde la ciudad del amor fraternal, Dani Ramos controlando la máquina digital y nuestra invitada especial, Jessica Ordóñez Lancet. Continuaremos hablando dentro de un minuto. Greetings from the city of brotherly love. I am Fernando Méndez, host of the Round Table. We invite you to listen to our discussion of the themes of the day when we bring you regional, national, and international news. Estamos aquí de nuevo con su programa, La Mesa Redonda de Round Table, desde el corazón de la ciudad del amor fraternal, from the city of, from the city of brotherly love, donde hemos tenido cambios climáticos, que estamos hablando mucho de esto, ¿no? El clima nos está afectando a todos. Yo hablé con tu colega en Texas, Antonieta Cádiz, cuando estaban en el medio de esta helada que sufrieron allá tan tremenda que causó tantos problemas en Texas. Ahí precisamente estaba Antonieta ahí en medio de ese problema con el frío. Así que los extremos climáticos siguen, continúan ahora, pues mira, este verano, aquí, no sé cómo lo viste tú, pero aquí el calor tremendo en octubre, todavía, temperaturas altísimas en octubre. ¿Aló? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Hello, hello. ¿Qué pasó? Perdimos a nuestra colega, Dani Ramos. Hemos perdido a nuestra colega. Bueno, estábamos hablando sobre la propuesta de ley ante el Congreso que tiene Universal Pre-K. Estamos hablando de la importancia de la educación,
pero tiene otras cosas ahí en esto. Va a ayudar a los ancianos. Elder Care lo llaman, Clean Energy Tax Credit, expanded healthcare coverage, expanded Medicare for hearing services, affordable housing, free school meals. Entonces, lo que yo estaba diciendo en nuestra conversación con Jessica. Ya, perdón, ¿Qué perdón. pasó? Se me fue el internet, es que está lloviendo montañas aquí en DC, bueno, está lloviendo y está todo oscuro y se me fue el internet, pero ya me conecté, creo que con el celular y Ya te llegó la lluvia. No ha llegado aquí todavía. Viene camino a Filadelfia. viene, va para arriba. Sí, señora. Va de aquí hasta, creo que Boston, Nueva York. Están amenazando con inundaciones por todo el camino. Es una tormenta muy fuerte. Así Sí. que, hablando de cambios climáticos. Hablando de cambio climático. Sí. Bueno, mientras te esperaba de regreso, estaba yo mencionando las cosas que hay en esta propuesta de ley. So, Universal Pre-K, Elder Care. Entonces, yo lo que estoy señalando es que hay muchos renglones que se ve que efectivamente van a servir mucho a la comunidad minoritaria, a los hispanos, a los negros, a los asiáticos, a todos los pobres. Sí. Universal Pre-K va a afectar a todo el mundo. Elder Care, eso es para todos también. Clean Energy, la energía limpia y con créditos por impuestos. Expanded Healthcare Coverage, Expanded Medicare for Hearing Services. Affordable Housing. Específicamente eso para hispanos que tenemos dificultad en obtener propiedades, en comprar casa propia. Ahí está, ayuda. Free School Meals. Aquí en Filadelfia, en algún momento se vio en un titular del periódico local, del Philadelphia Inquirer, que había 4,000 niños sufriendo de hambre aquí, nada más que en esta ciudad. ¿Cómo es posible? Sí, no, estoy de acuerdo contigo. Es algo que, bueno, en Costa Rica, por ejemplo, la realidad o la mentalidad es muy distinta. Sabemos que muchos de los niños que van a la escuela pública, al colegio público, en muchos países de Latinoamérica, a veces la comida que reciben es en el colegio, es la oportunidad que tienen de una comida completa, digámoslo. Sí. Entonces, cuando, yo no sé si a ti te pasa, pero a mí me pasa mucho en Estados Unidos esta diferencia de mentalidad, mucho más individualista. A veces es un poco difícil de comprender cuando tomamos en cuenta que muchos de nuestros países no tienen recursos que se puedan comparar con los Estados Unidos. Exacto. Sin embargo, la inversión que el país hace en su gente a veces es menor. Es una ideología muy distinta. Entonces, yo creo que tú tienes razón, este plan viene como a cambiar radicalmente, es un plan histórico en inversión humana, en inversión en la gente de Estados Unidos, en inversiones en las personas que más lo necesitan en todo sentido. Sabemos que, por ejemplo, hablabas de energía limpia, sabemos que en Filadelfia, solo el área metropolitana de Filadelfia, el 45% de los hogares latinos tienen cargas energéticas altas en Filadelfia. Es decir, están gastando una proporción de sus ingresos mucho más alta en comparación con las comunidades blancas, por ejemplo. Entonces, esto nos pone al momento de llegar a competir, esto nos pone en una desigualdad de recursos, de condiciones. Los latinos pierden más dinero solo para poder costearse el aire acondicionado o poder costearse la calefacción. Y después también hay que hablar de las personas, como tú decías, que simplemente no pueden costeárselo. Las personas que no pueden costearse estos costos tan altos, y esto termina poniendo en peligro su salud porque sabemos que durante una ola de calor, si no puedes costearte un aire acondicionado a una persona, a un adulto mayor o a un niño, esto puede realmente terminar siendo algo mortal. Entonces,
estas inversiones en energía limpia. Es importante que entendamos que no son tan solo la idea esta de que el cambio climático es algo muy abstracto, sino que van a venir realmente a cambiar radicalmente nuestras economías. Nos van a ayudar estas inversiones del plan Build Back Better, también nos van a ayudar a disminuir estos costos energéticos. Sí, eso por un lado. Por el otro lado también, imagínate que realmente se ponga en efecto esta transformación de la infraestructura, la reconstrucción de puentes, de aeropuertos, de estaciones de tren, todo esto, y empleos, millones de empleos para las minorías, para hispanos. Porque acuérdate de una cosa, uno de los grandes impactos de COVID fue la pérdida de empleos para hispanos en reglas de la economía como restaurantes, hoteles, turismo. Ahí claro, la población hispana sufrió tremendamente. Claro, y hablábamos antes de la energía solar, por ejemplo, que emplea tantos latinos al día de hoy. Sabemos que puestos como los de instaladores, por ejemplo, de plantas solares, un tercio de estos puestos ya pertenece a latinos y se prevé que va a ser el tercer puesto de mayor crecimiento en la próxima década en Estados Unidos. Entonces, es importante que nosotros entendamos, para empezar, el potencial que tenemos como comunidad latina dentro de estas industrias y cómo nos van a venir a ayudar. Y como tú dices, por ejemplo, el coronavirus realmente afectó a nuestras comunidades, no solo en la salud, sino también en la pérdida de trabajos. Y por eso es importante que entendamos la importancia es importante que entendamos el valor que esto va a tener en nuestras vidas. Exacto. No, es un impacto tremendo. Cuando están hablando de millones y trillones, se da uno cuenta de hasta dónde puede llegar eso. Yo ya llevo décadas escribiendo sobre un tema en particular, es el hecho de que la última vez que Estados Unidos invirtió dinero en Latinoamérica fue el gobierno de John F. Kennedy, que lo llamó la Alianza para el Progreso, Alliance for Progress. Y fue un impacto tremendo en América Latina, 20 billones. En esa época, nada más que 20 billones. Imagínate que ahora, si parte de esta inversión la multiplicaran más, en vez de 20 billones, pusieran 200 billones para ayudar a la América Latina. Imagínate el impacto tremendo que tendría en estos países. Porque esa ayuda de la Alianza para el Progreso le permitió a países como Colombia transformarse en cuanto a carreteras, trenes, aeropuertos, alimentación para niños pobres en las escuelas. Y eso se sabía que venía de ahí, que llegó precisamente por la ayuda económica de Estados Unidos. Sí, no, Estados Unidos tiene un papel importante y creo que el presidente lo entiende, el papel importante que tienen a nivel global y por ahí va también lo que hablábamos antes. Vimos, bueno, ahora que va a estar en Escocia, por ejemplo, la importancia de que el presidente vaya y tenga una propuesta sólida que pueda defender el que él también vaya a demandar cosas de otros países, por ejemplo, que era lo que es imposible para el presidente llegar a defender si no tiene acciones que le permitan, es imposible, lo que quiero decir es llegar a demandar cosas si el presidente no tiene acciones que demuestren que él también está peleando por esto. Y creo que por eso es la importancia de que el Congreso entienda la importancia de este plan, de aprobarlo, no solo para Estados Unidos, sino como tú decías, por ejemplo, hablemos solo del rol que tiene en cuanto a emisiones el país y como
lamentablemente las emisiones de países grandes como Estados Unidos, China o la India, por ejemplo, no solo los afectan a ellos porque somos un planeta, somos un globo. Eso quiere decir que entonces las emisiones de estos países vienen a afectar a comunidades vulnerables en países como los nuestros, en otros países que tienen menos recursos para pelear en contra de esta crisis climática. Entonces, yo creo que lamentablemente todo va de la mano. Estados Unidos tiene que hacerlo a nivel nacional. Es importante que abordemos esto a nivel nacional, pero también tiene una responsabilidad a nivel global, no solo para poder empujar a otros países a actuar, sino para poder proteger a comunidades vulnerables en todo el planeta. Sí, bueno, mira, vamos a tomar otra breve pausa. Al otro lado de esta pausa, yo quiero hablarte sobre precisamente la imagen internacional de Estados Unidos, no solamente con respecto al clima, sino en otros aspectos. Así que Claro. vamos a tomar una breve pausa aquí en USA la Radio. Les habla Fernando Méndez. Jessica Ordóñez Lancer es nuestra invitada especial. Dani Ramos controla el tablero. Regresamos en un minuto. It takes less than 1 minute to find out if you may have prediabetes. You can do it here. But I get it, you're busy, and busy people can't have prediabetes. I read that wrong. They can, okay? Just go to the site. Señores oyentes de USA la Radio, estamos aquí de nuevo con su programa La Mesa Redonda de Roundtable. Les habla Fernando Méndez. Jessica Ordóñez Lancer es nuestra invitada especial. Estamos hablando sobre la legislación que se propone en Washington, el cambio climático, etcétera, etcétera. Build Back Better, se trata de eso, ¿no? De reconstruir mejor. Y ahí es donde vamos a encontrar empleos para nuestra gente. Como tú mencionaste ya, esto de la transformación usando el solar power, ¿no? Ahí nomás hay empleos, millones de empleos. Para los latinos, sí. Sí, pero yo quería hablar contigo hablamos de la imagen de Estados Unidos, ¿no? Cómo puede otra vez con esto, este dinero, si se invierte fuera de Estados Unidos, en donde puede tener un gran impacto en países pobres, por ejemplo. Hablando de billones, no de trillones, imagínate lo que hace $1 billón en América Central para todos esos países, ¿no? Entonces ahí es donde yo no entiendo la ceguera del Partido Republicano. ¿Por qué están tapando el camino? ¿Por qué están tratando de detener el progreso en ese sentido? ¿Cómo es posible que no entiendan, que no vean, aunque sea a corto plazo, que este país puede ganar en prestigio, que puede ganar en cuanto a nuestra imagen, cómo nos vemos nosotros mismos, ayudando al mundo mientras nos ayudamos nosotros, ayudando a otra gente? Yo creo que en parte el Partido Republicano también ha asumido una posición muy de America First, que era lo que defendía el presidente Trump, ¿verdad? Esta visión que es similar a lo que tú y yo hablábamos hace unos minutos, esta visión muy individualista de que yo me defiendo a mí, a mi familia y el resto no me importa. Yo creo que este plan que el presidente Biden difundió ayer, que reveló ayer, deja ver que esa no es la posición del Partido Demócrata. El Partido Demócrata quiere tener una aproximación más humana hacia las políticas públicas. Creo que lo que mencionábamos anteriormente, además, las inversiones, y yo sigo con el cambio climático porque además es lo que hacemos en Climate Power, pero va a tener un impacto no solo a nivel, el que Estados Unidos aborde su contaminación climática es ya un beneficio para el resto del mundo. Entonces, yo creo que es importante que también tomemos eso en cuenta nosotros que tenemos familias en otros países. Yo, por ejemplo, se ha hablado de que si no hacemos algo por detener el cambio climático,
países como el mío, en Costa Rica, van a haber partes que simplemente van a desaparecer. Entonces, es importante que entendamos que el que Estados Unidos actúe por el cambio climático va a venir a beneficiar al resto de países también. Sí, no, y nada más pensemos en la selva amazónica, el impacto tremendo que tiene esa región del mundo. Y además, perdón, Fernando, esto no solo viene de líderes, digamos, no es una cuestión de ideología. Lo veíamos, por ejemplo, entiendo que me parece, leí que el Papa Francisco, por ejemplo, llamó a actuar para poder abordar esta crisis climática. Y no es algo que solo está afectando a Estados Unidos, lo hemos visto este verano por todo el mundo, incendios forestales masivos, inundaciones que han dejado miles de muertos. Es algo que el planeta entero necesita y ya no se trata de izquierda, a derecha, y ahí es donde lo que tú decías, el Partido Republicano tiene que entender esto es una cuestión humana. Exacto. Bueno, en este momento yo siento que hay esta resistencia que hay de parte de algunos políticos demócratas inclusive, que están demandando que se haga algo en cuanto a lo que les interesa más a ellos, que buscando la perfección en esta ley, van a impedir que se haga algo muy bueno, no es perfecto, pero que tiene un gran impacto. Entonces puede ocurrir algo bueno si ponen a un lado lo que están demandando ellos, lo que están pidiendo, porque mira, se ha quedado esto de Free Community College, es una gran idea, pero si no van a firmar porque simplemente no está eso ahí en la legislación, están impidiendo que se haga progreso en otras partes. Y creo que el presidente Obama ayer que comentó sobre este plan del presidente Biden, él lo destacaba. No quiere decir que estas ideas sean malas, no quiere decir que las ideas eventualmente a futuro no se van a abordar, no se van a tratar de trabajar. Quiere decir que en este momento la manera de construir política pública que le ayude a la mayoría y al grueso de la población estadounidense es así como se maneja. O sea, estamos hablando de que inclusive hay muchas cosas que el presidente Biden quería, que eran muy importantes para él, pero que no se pudieron incluir en este momento. Y eso realmente es porque esa es la manera de construir una política que le ayude a la mayor, eso fue la manera de construir una política que realmente venga a ayudarle a Estados Unidos. Como tú dices, no puede ser, la vida no es siempre blanco o negro, siempre hay como dicen aquí en Estados Unidos, un in-between. Hay que llegar a un acuerdo en el medio. Sí, exacto. La otra frase que puede aplicarse aquí es que como la cosa, que la perfección es el enemigo de que pase algo bueno. Porque, como te decía, ¿no? Que están impidiendo que se apruebe una ley que va a beneficiar a miles de personas, a millones de personas, simplemente porque hay un renglón dentro de esa ley que ellos no pueden dejarlo por fuera, no pueden excluirlo. Lo que han dejado por fuera, por ejemplo, the paid family leave, the free community college, expanded Medicare and vision and dental benefits, prescription drug reform, eso es otra cosa, ¿no? Y también la reforma a la inmigración. Son renglones muy importantes, pero que, bueno, yo creo que lo de inmigración sí hay algo ahí en esta ley, pero sí se incluyó. Pero se ha quedado por fuera unas cosas que los más izquierdistas, por decirlo así, los socialistas que los llaman, ¿no? Ocasio-Cortez y Bernie Sanders y otros están demandando que eso sea parte de la ley, pero bueno. Claro, y cuando comparamos, en realidad es una defensa noble, si lo analizamos, es una defensa noble
cosas que son importantes. La cuestión es entender que el que no esté en este momento ciertas cosas pequeñas, porque realmente, ciertas cosas pequeñas que no estén en este plan, no quiere decir que eventualmente no se puedan trabajar. Y además, tenemos que entender la importancia de este plan. El plan no es un plan... es un plan, como hablábamos tú y yo antes, es un plan histórico. Por más que ciertos aspectos no se pudieron, no se logró un consenso al respecto de ciertas cosas que son importantes, al final de cuentas es un plan ambicioso, un plan que realmente va a transformar nuestro país, y es importante que, como tú dices, al final de cuentas sea eso lo que tengamos en mente. Sí, exacto. Y mira que si de algún modo la política se trata simplemente de llegar a un paso intermedio en donde tú consigues algo que estás buscando y el otro lado también recibe algo, que los dos se van satisfechos, pero no totalmente complacidos del resultado, ¿no? Simplemente que han llegado a un acuerdo, a la mitad. Como yo te decía antes, lo de Voltaire, que decía que la perfección es el enemigo de lo bueno. En este caso se trata de eso, ¿no? Que el arte de la política es precisamente llegar ahí a un acuerdo intermedio. Claramente, yo estoy de acuerdo que eso es básicamente a lo que trataba de llegar el presidente Obama, que es parte de la naturaleza de construir política pública, y realmente de construir política pública buena, digámoslo, de calidad, y que vaya a durar a largo plazo, porque cuando tú impones cosas que solo a un lado le importan o solo a un sector pequeño le afectan, no tiene mayor futuro. Entonces creo que lo que el presidente Biden está tratando de hacer es construir algo, es que realmente vaya a durar y realmente vaya a beneficiar al país en general, a los estadounidenses en general. Sí, en este momento, a mí, cada vez que veo titulares en los periódicos sobre el hecho de que los republicanos no quieren ayudar a Biden, no quieren hacer nada que mueva su agenda, no quieren llegar a la mitad del camino, inclusive en muchos de esos asuntos, simplemente se están oponiendo. No tienen plataforma. Acuérdate que Trump llegó a la candidatura presidencial sin una plataforma. No había ni una propuesta de parte de la candidatura de Trump para qué iba a hacer si llegaba al poder, ¿no? En esas elecciones del 2020. No tenía, lo aprobaron simplemente porque era Donald Trump y estaba en control de esta convención republicana y claro, salió candidato, pero no tenía ningún plan, no sabía qué hacer. Y simplemente, como perdió en el 3 de noviembre del 2020, acuérdate que desde ahí hasta ese momento en que se tuvo que ir de la Casa Blanca, no hizo nada. Se dedicó nada más que a buscar un modo de cambiar el resultado de las elecciones, por medios legales, ilegales, a través de abogados por todo el país, legislaturas republicanas como en Pensilvania, Wisconsin, Arizona, tratando de cambiar el resultado, no haciendo una labor positiva, no trabajando para el bien del país, para nada. Y aquí están los republicanos todavía apoyándolo. Yo no entiendo eso. No es lógico. No, es lamentable, pero yo creo que también ambas partes entienden la importancia que esto tiene para sus constituyentes. Entonces, porque esto no es algo que solo afecta a los constituyentes demócratas, esto está afectando a los estados rojos también, está afectando a las personas, no solo también, muchas veces fuertemente, está afectando a estos estados republicanos. Entonces, creo que, como tú dices,
sigue el apoyo porque el Partido Republicano se ha movido hacia ese lado, hacia el trumpismo, digamos, pero creo que inclusive el Partido Republicano entiende la importancia de esto a nivel de sobrevivir políticamente, de que esto es algo que realmente sus constituyentes también quieren, que quieren ver este tipo de acciones, no solo a nivel climático, sino a nivel social. Sí, yo es que no entiendo. No hay lógica de parte del Partido Republicano. Y es como decía Obama, es una cosa del significado. ¿Qué significa el lenguaje? Que no usan ni siquiera la misma lengua. Es como hablando otro idioma con ellos. No entienden de qué se trata el asunto. Entonces, si hay tal intransigencia, ¿cómo es posible llegar a un acuerdo si no quieren, no entienden, no aceptan? No importa lo que tú digas, simplemente siguen insistiendo con Donald Trump de que se le robaron las elecciones pasadas y él es el legítimo presidente. Y todavía, cada vez que se para ante un micrófono, dice que él no ha declarado que fue vencido en el 2020. Eso es lo primero que dice él. Realmente Trump, por más que le quitaron el Twitter, él sigue, él sigue de alguna manera, ¿no? sigue comunicándose. Y así sin el Twitter, imagínate los estragos que continuaría haciendo si tuviera esa herramienta todavía a su alcance. Y yo creo que muchas veces volvemos a lo que hablábamos anteriormente, esta diferencia de visión de mundo, una visión de mundo que es la visión del trumpismo, vuelvo a decir ese término de Trump, una visión muy America First, una visión America muy First. una visión si mi vecino está en problemas, si mi vecino necesita algo, no es mi problema, que él vea a ver cómo lo soluciona, yo soluciono lo mío. Y yo creo que entonces ahí es cuando es lo que tú dices, que es difícil entenderlo, es difícil entender esto no solo a nivel de política, sino a nivel personal también. Exacto. Lo que no es difícil entender es que a nosotros nos acaba el tiempo aquí tan rápido siempre, y aquí estamos llegando al último break. Así que estamos aquí en USA la Radio. Les habla Fernando Méndez, Jessica Ordóñez Lancer, mi invitada especial, y Dani Ramos en el tablero. Regresamos en un minuto. Once there was a boy who did the same thing again and again. One day, he was told he had autism. He got help and slowly learned how to live with it better. Early intervention can make a lifetime of difference. Learn the signs at autismspeaks.org. Toma menos de un minuto saber si está usted en riesgo de padecer prediabetes. Puede averiguarlo aquí. Visite esta página. Señores oyentes de USA la Radio, estamos aquí de nuevo con ustedes en la mesa redonda de Roundtable. Les habla Fernando Méndez, Jessica Ordóñez es mi invitada especial, Dani Ramos en el tablero. Bueno, quería mencionarte dos cosas aquí que están pasando en este momento. Una de ellas es Facebook. Quieren cambiar el nombre, ¿no? Bueno, el nombre administrativo, por así decirlo, el nombre de la corporación es lo que está cambiando. Facebook sigue siendo Facebook, ¿no? Pero ahora la corporación es Meta. En vez de cambiar la naturaleza de quiénes son y qué están haciendo, quieren cambiar el nombre. Es interesante porque yo me imagino que Facebook debe tener algunos de las personas en relaciones públicas, de los profesionales de relaciones públicas más buenos del planeta, pero es una estrategia interesante porque... Torpe. No es interesante, es torpe. Interesante por decir algo no muy negativo, pero sí suena un poco ilógico, solo ellos sabrán por qué creen que va a funcionar, pero a mí me llama la atención porque ellos tienen acceso al mejor profesional en comunicaciones, relaciones públicas, solo ellos sabrán por qué creen que es una estrategia ganadora. Sí, yo no sé, es como si el famoso drug lord, el Chapo,
Si hubiera cambiado el nombre y entonces nadie sabría quién era. Sí, 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 Ahora no soy el Chapo, me llamo José. sí, básicamente. Ah, Sería interesante ver si ellos están como apuntando a que esto va a servir para las generaciones más nuevas, que cambiar la percepción que tienen los jóvenes, que no pero entiendan qué es Facebook, pero sí, que tal vez no tienen como una idea de Facebook porque no, o sea, empezar como de nuevo, básicamente, pero no yo no sé. entiendo la estrategia. Es una actitud muy juvenil que se supone que eso es lo que es el dueño, el jefe de ellos, ¿no? Es un joven, parece que tuviera como 18 años el hombre. No tiene, sí, parece que es mucho más joven de lo que es realmente. La otra cosa que quería mencionarte, y es lo que estábamos discutiendo anteriormente, el impacto de los dos partidos. Y ahorita en Virginia, yo estoy estudiando este voto allí muy de cerca, porque esto puede reflejar lo que va a ocurrir nacionalmente. El voto en Virginia, en donde Terry McAuliffe, que era el candidato favorito hasta hace un mes, iba a la cabeza 54% contra 46%, algo así, y ahora está todo al revés. Entonces, perdió 10 puntos en un mes, lo cual quiere decir que los republicanos están agarrando fuerza ahí en Virginia, y me temo que ahí McAuliffe va a perder, a pesar de que estuvo Biden ahí, estuvo Obama, Clinton no está hablando sobre McAuliffe, todo esto. Y yo creo que ni eso lo puede cambiar el resultado. Y van a perder ahí. Lo que temo también es que van a perder el Senado si siguen por este camino. Van a perder el Senado, porque ahorita, ¿qué tienen ahí? Un 50-50. Y si pierden uno, ya se les acabó el asunto. Lamentablemente creo que el país sí está muy dividido. Eso es algo que hemos visto ya desde el 2016, desde el 2015. El país está muy, muy dividido, pero creo que es por medio de políticas como esta, el proyecto de ley Build Back Better, que los congresistas pueden cambiar esta tendencia, pueden hacerle entender al grueso de la población que lo que tú y yo venimos hablando desde hace ratito, la importancia que ellos le están dando a la acción que ayude al pueblo estadounidense. Es por medio de acciones como estas que podemos cambiar y unificar tal vez al país un poco más, haciéndolos ver que al final de cuentas este tipo de propuestas no solo vienen a ayudar, los demócratas no están haciendo esto porque va a ayudar solo a sus constituyentes, esto va a ayudar a los Estados Unidos en general. Sí, hablando de ayudar a Estados Unidos, estaba leyendo, una amiga mía me envió un artículo sobre Colombia, y el titular es que Colombia, Washington's closest ally, looks to Beijing. Así que Colombia está importando y exportando, haciendo más negocios con la China que con Estados Unidos. Y eso es algo que vemos también en Latinoamérica, en muchos países. Yo sé que Costa Rica también ha crecido sus relaciones con China. Y es como tú decías, algo que Estados Unidos tiene que tomar en cuenta y creo que están tomando en cuenta. Creo que el pasado presidente no entendió la importancia de esto, no le dio la importancia que merecía, No, pero creo que el presidente Biden entiende la importancia que tiene Latinoamérica a nivel para los Estados Unidos. sí, mira, Colombia fue el único aliado en algún momento en la historia reciente, fue el único aliado que tenía Estados Unidos en Sudamérica. Todos los otros países, desde Ecuador hasta Chile, hasta Brasil, hasta Argentina, se habían ido a la izquierda. Sí. Todos, antiamericanos, hasta Venezuela, pues ya sabemos Sí. Venezuela. Y
y en algún momento durante el gobierno de Obama se le ocurrió atacar a Colombia, que era el único país que estaba aliado con Estados Unidos. Atacó a Colombia por derechos humanos, porque los militares estaban atacando a los terroristas drogadictos, drug lords, no drogadictos, sino los mercaderes de drogas. Y esos eran los derechos humanos que estaban tratando de proteger. Pero bueno, eso es parte de la historia que un día se va a ver más claramente. Pues mira, yo te agradezco otra vez esta visita a la mesa redonda. Siempre muy interesante e informativa tú. Muchísimas gracias, Fernando. Fue como siempre un placer conversar contigo. El gusto, como siempre, es mío y es un honor. Mira, la última palabra. ¿Cómo ves esto del clima, la reunión sobre el clima? ¿Qué ves ahí? Que salga algo positivo. Creo que es importante que los países tomen en cuenta este último reporte que salió de la ONU sobre el cambio climático y entiendan que ya no podemos seguir, como dicen, tirando la pelota para adelante. Esto es tenemos una acción, tenemos una oportunidad de actuar, pero la ventana de acción lamentablemente se nos está cerrando. Entonces, creo que es importante que todos estos líderes que van a asistir al COP26 entiendan esto, que vayan preparados, mentalizados a que realmente esta década, esta reunión va a ser decisiva para nosotros como seres humanos. Ya no estamos hablando simplemente de lo que hablábamos tú y yo en el pasado. Hemos hablado de esta percepción del cambio climático como algo muy intelectual, como algo de científicos. No, el cambio climático es un problema para la humanidad a nivel social, a nivel económico, a nivel de salud, y que vayan preparados para venir y salir con soluciones que entiendan eso, que entiendan la importancia de esto a nivel general para todos. Bueno, muchas gracias, Jessica. Otra vez, yo te hablo después de esta reunión, a ver si podemos reunirnos otra vez nosotros. Perfecto. Mil gracias otra vez. Se despide de ustedes, Fernando Méndez. Muchas gracias por su sintonía. Esta ha sido la mesa redonda. Dani Ramos en el tablero y Jessica Ordóñez Lancer fue nuestra invitada especial. Hasta la próxima. Greetings from the city of brotherly love. I am Fernando Méndez, host of the Round Table. We invite you to listen to our discussion of the themes of the day when we bring you regional, national, and international news.